Hermanos en Cristo, que Dios y la Santísima Virgen María les bendigan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mensaje dado por Dios Padre a Glynda Lynn Coast de Estados Unidos el 1 de julio del año 2023. He pedido a muchos de mis hijos desplazarse. Algunos los estoy enviando a lugares conocidos, a muchos a lugares desconocidos. Algunos les he pedido que lleven poco, algunos les he pedido que abandonen todo, solo obedezcan. Hijos míos, viven en el tiempo del desprendimiento, pronto dejarán la tierra y todas sus tentaciones detrás, pero primero deben pasar a través de pruebas en la tierra, para que las últimas almas a ser salvadas puedan oír mi evangelio. Aquellos quienes han abandonado posesiones y han dejado amistades y familia serán enormemente recompensados. Las recompensas son mucho mayores de lo que nunca podrían imaginar. Lo que sucede es que la mayoría de sus hermanos y hermanas están perdidos, esos quienes deambulan por el mundo en la oscuridad, buscando sin saber dónde mirar. Yo los estoy enviando a ellos. Estoy suscitando a algunos de ustedes para guiarlos y estoy suscitando a algunos de ustedes para enseñar. Estoy suscitando evangelistas, profetas y apóstoles. No busquen estos títulos, sino obedezcan, pues yo los guío a ustedes para que estas almas puedan venir a conocerme en esta última hora. Si ustedes fallan en obedecer, rendirán cuentas ante mí en el día del juicio. Referencias bíblicas: Marcos 19:29. Y todo el que dejare hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o campos, por amor de mi nombre, recibirá el céntuplo y heredará la vida eterna. Marcos 10 del 29 al 30. Respondió Jesús: en verdad os digo que no hay nadie que, habiendo dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o campos, por amor de mí y del Evangelio, no reciba el céntuplo ahora en este tiempo en casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y campos, con persecuciones, y la vida eterna en el siglo venidero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ante todo la obediencia a Dios, aunque nos cueste. Dios se comunica con nosotros de diversas maneras, cuando menos lo esperamos, y nos comunica a veces lo inimaginable. Ya hemos sido avisados en mensajes anteriores a este que puede haber cambios en nuestra vida. Solo nos queda aceptar la voluntad de Dios y obedecerle. Dejar que sea Él nuestro guía, nuestro todo.
Sermones de San Antonio de Padua. El arca de Noé y la semilla de nuestra vida. La parte de las semillas que han caído sobre piedras y que después empieza a brotar poco a poco, terminan secándose por falta de la humedad. El segundo sector en el arca de Noé fue la despensa en las provisiones. Podemos ver la piedra y la despensa que son figuras de los falsos religiosos. Piedra, porque se glorían de la sublimidad de su vid religiosa, y despensa, porque venden las obras de su vida por el dinero de alabanzas humanas. Dígase pues, una parte cayó sobre la piedra de la cual habla el profeta Abdías, clamando así contra el religioso soberbio. La soberbia de tu corazón te ensalzó a ti, que habitas en las hendiduras de la piedra. La soberbia deriva de super-eo, o sea, yo voy arriba, porque el soberbio va por encima de sí mismo. Oh religiosos, la soberbia de su corazón los ha ensalzado. Te lleva fuera de ti, para que vanamente te levantaras por encima de ti. Oh tú que habitas en la hendidura de la piedra, piedra es cualquiera que ordene en la orden religiosa de la iglesia, de la que dice Jeremías, jamás faltará la nieve de la piedra del campo. Podríamos decir que el campo es la Santa Iglesia. La piedra del campo es la orden religiosa, fundada sobre la piedra de la Santa Fe. La nieve es la pureza de la mente y del cuerpo, que jamás debe de faltar en la vida religiosa. Sin embargo, ¡ay de mí! Cuántas hendiduras y cuántos cismas, cuántas divisiones y cuántas discordias existen en la piedra, o sea, en las órdenes religiosas. Y si la semilla de la divina palabra cae sobre ellas, nunca fructificará, porque no tiene la humedad de la gracia del Espíritu Santo, y que no habita en las hendiduras de la discordia, sino en la casa de la unidad. Nos dice San Lucas, eran una sola alma y un solo corazón. En realidad en las órdenes religiosas hay muchas divisiones, porque hay altercados en el capítulo, indisciplinas en los coros, murmuraciones en el claustro y glotonería en el refectorio, impudencia en los dormitorios. Con razón dice el Señor, parte de la semilla cayó sobre la piedra, y una vez nacida se secó, porque como dice San Mateo, no tiene raíces. Es decir que no existe la humildad, que es la raíz de todas las virtudes. Ahora puedes ver claramente que de la soberbia del corazón surgen las divisiones en las órdenes religiosas, que no pueden dar fruto porque no tienen en sí la raíz de la humildad. Una tal orden religiosa está representada en el sector de las provisiones del arca. Los religiosos, cuando están en discordia internamente, buscan las alabanzas exteriormente. Los falsos religiosos, como negociantes, venden productos sofisticados en el mercado. Bajo el hábito religioso y a la sombra de un nombre falso, ansían siempre ser alabados. Delante de la gente se revistan de cierta personal apariencia de perfección y quieren ser considerados como santos, pero no quieren serlo. ¡Qué gran desgracia para ellos! La orden religiosa, que debería de conservar toda suerte de virtud y el perfume de las buenas costumbres, se descompone y llega a ser negocio de las plazas. Joel se queja diciendo, están destruidos los graneros. Es decir, que ya están destruidos los claustros de los canónicos. Se han vaciado sus despensas. Es decir, que ya no hay abadías de monjes porque les ha faltado el trigo. En el trigo, que es blanco por dentro y rubio por fuera, está indicada la caridad de los hombres. Esta es la que guarda la pureza hacia sí mismo y el amor hacia el prójimo. Este trigo llegó a faltar, porque cayó sobre la piedra y una vez nacido se secó, porque no tenía la raíz de la humildad, ni la linfa de la gracia de los 7 dones del Espíritu Santo. Con todo ello entiendes que por falta de trigo, es decir, de la caridad, se destruye el depósito de toda vida religiosa. Sigue una parte de la semilla que cayó entre las espinas y que germinando, juntas la ahogaron. El tercer sector de la arca de Noé está destinado a los animales feroces. Observemos cuánta correspondencia hay entre las espinas y los animales feroces, que simbolizan a los avaros y a los usureros. Ellos son espinas porque la avaricia captura, punza y hace sangrar,
y se vuelven animales feroces, porque la usura arrebata y se traga. Diga pues el Señor, una parte cayó entre las espinas, que como él mismo comenta, son las riquezas que aferran a los hombres y lo frenan en la santidad. Y Pedro, para no ser capturado y frenado, dice al Señor, he aquí que nosotros lo hemos abandonado todo y te hemos seguido. San Bernardo lo felicita de esta manera, hiciste muy bien, oh Pedro, cargado no hubieras podido seguirle al correr. Las espinas punzan, es verdad, nos dice Jeremías, porque en Egipto es una novilla refinada y hermosa, pero le vendrá del norte el instigador. Egipto que se interpreta como las tinieblas. Este es el avaro envuelto en las tinieblas de la ignorancia. Es llamado novilla por dos motivos, por la lascivia de la carne y la inestabilidad de la mente. Por eso es llamado refinado, porque está atestado de hijos y de parientes, y también es llamado hermoso por la posesión de edificios y por la belleza de sus vestidos. A esta novilla le llega el instigador, es decir, el demonio, desde el norte, del cual, corno, dice Jeremías, se expandirá todo mal. El instigador le atormentará con el estímulo de su avaricia, para que corra y recorra con el objeto de juntar las espinas, es decir, todas las riquezas, de las que nos dice Isaías, las espinas amontonadas serán quemadas por el fuego. La espina entonces punza, y punzando hace sangrar. Toda alma, dice Moisés, existe o vive en su sangre. La sangre del alma es la gran virtud de la que el alma vive. Por esto el avaro destruye la vida del alma, que es la virtud, cuando ansía siempre acumular riquezas. Dice el eclesiástico también, no hay cosa más inicua que la de amar el dinero, pues el avaro en su vida echa fuera sus entrañas, es decir, las virtudes. Añade así el Señor, y germinando juntas las espinas ahogaron la semilla. Nos dice también Oseas, zarzas y abrojos cubrirán sus altares. La zarza es un arbusto que se adhiere a los vestidos. El abrojo, en latín tribulus, se llama así porque cuando punza produce tribulación. Zarzas y abrojos son las riquezas que se pegan al viandante y lo atormentan por siempre. Ellas crecerán sobre los altares, es decir, en el corazón de los avaros, en el cual se debería de ofrecer solamente a Dios un sacrificio. Es decir, que un espíritu contrito es el que deberíamos de tener. En cambio ahogan la semilla de la palabra de Dios y también el sacrificio de un espíritu contrito. A las espinas corresponden los animales feroces, que como hemos señalado, son el símbolo de los usureros. De ellos dice el profeta, mira ese mar inmenso y espacioso en sus partes. Allí bullen reptiles sin número y animales enormes y pequeños. Por allí se pasean los navíos. Presta atención a las palabras, el mar, es decir, este mundo lleno de amargura, porque es grande por las riquezas y espacioso por los placeres, porque espacioso es el camino que lleva hacia la muerte. Pero ¿para quiénes? No ciertamente, sino para los pobres de Cristo, aquellos que lo han rechazado y que entran por la puerta estrecha, sino para las manos de los usureros que ya se adueñaron del mundo entero. Por causa de sus usuras las iglesias se han empobrecido y los monasterios han sido despojados de sus bienes. Por esto el Señor se queja en Joel y nos dice, una nación poderosa e innumerable invadió mi país, y sus dientes son como dientes de león, y sus muelas son como de leoncillos. Dejó mi viña en ruinas y destrozó mis higueras, las desnudó y despojó y sus ramas se volvieron blancas. La gente maldita de los usureros, fuerte e innumerable, cuyos dientes son como dientes de león, creció sobre la tierra. Observemos aquí dos cosas en el león, que el cuello inflexible es, en el que hay un solo hueso y el hedor de sus dientes. Así el usurero es inflexible porque no se inclina ante Dios ni teme a los hombres. Sus dientes hieden porque en su boca hay siempre la humareda del dinero y el estiércol de la usura. Sus muelas son como de leoncillos porque arrebata, destruye y traga a los bienes de los pobres y de los huérfanos. El usurero reduce a un desierto toda esta viña, es decir, a la iglesia del Señor, porque con la usura se apodera de sus bienes y descorteza, desnuda y despoja la higuera del Señor, es decir, la casa de alguna congregación, cuando con la usura se apropia de los bienes que a esa congregación le han entregado los fieles.
Por esto sus ramas se han vuelto blancas. Los monjes o los canónicos de aquella observancia ahora se encuentran afligidos por el hambre y por la sed. He aquí cuáles manos hacen la limosna. Estas manos chorrean de sangre de los pobres, y de ellas en el Salmo se nos dice: allí en el mundo los reptiles son innumerables. Observemos que hay 3 especies de usureros. Hay algunos que practican la usura privadamente. Estos son reptiles que se deslizan a escondidas y son sin número. Hay otros, en cambio, que hacen usura públicamente, pero no en gran cantidad, para de esta manera parecer misericordiosos. Estos son animales pequeños. Hay otros usureros pérfidos, fascinerosos e impudentes, que practican la usura delante de todos como en las plazas. Estos son los animales más grandes, los más crueles que los demás, que serán presa de la casa del demonio y tendrán seguramente la ruina de la muerte eterna, a menos que no restituyan lo mal quitado y después hagan penitencia por ello. Y para que puedan hacer una penitencia adecuada, allí justamente por medio de ellos, las naves, o sea los predicadores de la iglesia, deben pasar y esparcir la semilla de la palabra de Dios. Pero por causa de nuestros pecados, las espinas de las riquezas y los animales feroces de las usuras ahogan la palabra tan asiduamente sembrada y por ende nunca harán un fruto de penitencia. Recapitulemos entonces. ¿Qué clase de semilla somos ahora? ¿Somos la semilla acaso que crece entre las piedras? Esa que no ha sido regada con el agua del Espíritu Santo. Esto quiere decir el santo bautismo. Y es que es la soberbia la que muchas veces hace que los hombres caigan sobre las piedras, pero no forman parte de ellas. Hemos visto que la Santa Iglesia es una piedra la cual está fundamentada sobre la fe y la imagen del apóstol San Pedro. Muchas veces la soberbia hace que las personas dejen de lado la fe, que es la piedra sobre la que nosotros hemos de crecer. Esto sucede incluso entre aquellos que son los elegidos para guiar a la Iglesia. Por eso hemos de hablar primero de todos aquellos sacerdotes que han decidido alejarse de la vida monástica para entregarse únicamente a la vida de orgullo y se han convertido en los propios ídolos de las iglesias. ¿Cuántos predicadores también existen? ¿Cuántas personas que dicen hacer la labor del Señor, pero en cambio únicamente se vanaglorian a ellos mismos? ¿Cuántos de ellos incluso hacen falsos milagros para atraer a más personas hacia sus redes? Todas estas personas viven de engrandecer su propio orgullo, pero no han podido echar raíz, pues como hemos visto, la humildad es la raíz de todas las virtudes. Si no existe la humildad en las personas, difícilmente podrán echar raíces en la iglesia del Señor. Entonces serán fácilmente arrancados por el demonio, pues ellos son los propios ídolos dentro de su iglesia. Finalmente podemos ver aquellas semillas que han caído dentro de las espinas. Véase cómo se hace referencia al segundo nivel del arca de Noé, en el cual se encuentran las fieras y las bestias. Todos aquellos que viven en este nivel están atados por el dinero, un mal que ha sido creado por el demonio para ahogar las cosas buenas de Dios. Si lo principal en la vida de las personas se ha convertido en las cosas materiales, entonces difícilmente estas personas podrán evolucionar más allá de ser unas bestias. Por eso el santo nos dice: aquellos que son usureros pero lo hacen de manera escondida, son como los reptiles, porque únicamente se arrastran para conseguir más. En cambio hay pequeñas bestias que, si bien también son usureros y gustan del dinero, intentan dar una pequeña porción de este para que no sean señalados por los demás. Pero los peores de todos son las bestias mayores, las cuales ya han sacado sus colmillos, los cuales están dispuestos incluso a clavar en las personas más pobres y desprotegidas. De esta manera ellos acrecentarán poco a poco sus arcas, hasta que, siendo emitido el juicio de las almas sobre ellos, se darán cuenta que no pueden llevarse todo aquello que han acumulado en este mundo. ¿Sabías que? Tradicionalmente en la iglesia el mes de julio está dedicado a la devoción a la preciosísima sangre de Cristo.
Aunque a lo largo de los siglos la Iglesia presentó varias fiestas de la Santísima Sangre, no fue hasta el siglo XIX cuando se estableció una fiesta universal. Así, por ejemplo, previamente fue durante el pontificado de Benedicto XIV cuando se compusieron la misa y el oficio en honor de la sangre adorable del Divino Salvador, tal y como señala San Juan XXIII en su carta apostólica sobre la devoción a la preciosísima sangre. Su propagador admirable fue en el siglo XIX el sacerdote romano San Gaspar del Búfalo, fundador de los misioneros de la preciosa sangre. Más tarde, Pío IX, durante la Primera Guerra Italiana por la Independencia en 1849, se vio obligado a exiliarse en Gaeta. Allí recibe la visita de don Giovanni Merlini, misionero de la preciosa sangre, quien le sugirió que instituyera la consabida fiesta y predijo el final del exilio con ella. El Papa hizo la promesa de hacerlo y con el decreto Redemptis Sumus extendió a toda la Iglesia la festividad de la preciosísima sangre. Después Pío X en 1914 la fijó en el día 1 de julio. El Papa Pío XI, como recuerdo del 19º centenario de la Redención, elevó dicha fiesta a rito doble de primera clase, con el fin de que al incrementar la solemnidad litúrgica se intensificase también la devoción y se derramase más copiosamente sobre los hombres los frutos de la sangre redentora, explica San Juan XXIII. Este Papa Santo, en la citada carta apostólica con objeto de incrementar más el culto a la preciosa sangre de Jesucristo, aprobó las letanías a la sangre de Cristo y recomendó que se recitasen en todo el mundo católico de manera pública o privada, con la concesión de indulgencias especiales. Por toda esta tradición, en este mes del año, se anima a los católicos a meditar sobre el sacrificio de Jesús y el derramamiento de su sangre por la humanidad el Jueves Santo. Mensaje de la Santísima Virgen María a luz de María, 1 de julio del 2023. Amados hijos de mi corazón inmaculado, les bendigo. Mi divino Hijo los ama y los llama a ser fieles a Él. El amor de mi divino Hijo es la fuente de su infinita misericordia, por lo que ustedes pueden acercarse a solicitar su perdón con corazón contrito y humillado, en todo momento, con la confianza y la seguridad de que su amantísimo corazón les espera. Amados hijos, la tierra se encuentra cubierta de densas neblinas. Ustedes no las miran a simple vista. Solo quienes ven con ojos espirituales lo que sucede logran encontrar la esencia real de cuanto acontece. Estas neblinas, alimentadas por el demonio, nublan más los corazones de piedra, las mentes que se han entregado a lo mundano y a mis hijos que niegan cuanto esta madre les ha adelantado que sucederá. En este momento, la humanidad se resiste a hacer el bien, a creer, obedecer y amar a mi divino Hijo. Vivirán lo que jamás pensaron vivir ante la incredulidad, el desamor y la desobediencia hacia mi divino Hijo. Se apegan a la falsedad con rapidez, ansiosos de encontrar quien niegue cuanto revelo para acogerlo. Amados hijos, mantengan la oración. Mis hijos oran y son escuchados. Las bases sólidas son indispensables para que mantengan la fe firme. La oración debe estar acompañada de buenas obras, para que así dé frutos de misericordia, de caridad y de esperanza. La oración es actuar dentro de la ley de Dios, para que el fruto de sus obras y sus actos sea buen abono que fertilice a quienes se encuentran a su alrededor. La oración no es solo verbal, sino debe nacer del corazón, y el corazón, para dar buenos frutos,
debe alimentarse de los actos y obras de quien es cumplidor de la voluntad de Dios. Los mandamientos son para ser cumplidos. Los sacramentos son para ser cumplidos y vividos con amor. Y las obras de misericordia son amor. ¿Cómo es una criatura de oración? Es el resultado del amor divino operante en esa criatura. Les invito a la unidad. Deben auxiliarse unos a otros para sobrevivir ante lo que llega. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. El momento apremia, aunque algunos de mis hijos no lo crean. Reciban a mi divino Hijo en su cuerpo y en su sangre, en la Sagrada Eucaristía. Adórenle en el Santísimo Sacramento del altar, en donde está presente vivo y palpitante. Prepárense para la llegada de mi amado ángel de paz, sin confundirle con un ángel de la corte celestial. Es ángel de paz por su esencia, por su misión de mantenerse guiando, alentando y proveyendo de palabra espiritual para que la fe no decaiga. Amados hijos, han construido la nueva torre de Babel para desmentir la Sagrada Escritura. Esta no confundirá a las criaturas humanas en su lenguaje, sino en su espiritualidad. Les presentará novedades espirituales atrayentes para que abandonen a la Trinidad Sacrosanta. ¿Cuántos dicen que el anticristo no existe? Estos son los tentáculos con los que el anticristo prepara su camino. Está frente a ustedes y no le miran. Despierten, hijos, ¿o esperan que le hable a cada uno en particular? Oren, hijos, oren. La naturaleza continúa dando serias sorpresas a la criatura humana. Oren, hijos, oren, con un corazón de carne, lo necesitan. Oren, hijos, oren, Miami llora. Oren, hijos, oren, Paraguay necesita de sus oraciones. Oren, hijos, oren, cantidad de mis hijos se convertirán, regresarán al redil luego de ser pulidos y mirarse ante la verdad de cuanto esta madre les ha prevenido. Adorarán a mi divino Hijo y se dolerán por sus pecados. Esta madre no les desamparará. He acogido con amor las intensas jornadas de oración y consagración que he recibido de mis hijos predilectos. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Mi bendición especial en este momento sobre los hijos de mi divino Hijo. Mamá María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Comentario. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos dio un mensaje en el año 2019, del cual les comparto lo siguiente. Comprendan que la plenitud de mi espíritu en el hombre es el triunfo del Inmaculado Corazón de mi Madre en las criaturas. Por eso ha luchado mi Madre. No es el triunfo de ella en la tierra, es el triunfo de la plenitud de mi Santo Espíritu sobre toda criatura humana. Mi Madre triunfa. Al final,
mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Miguel Arcángel, gran batallador, presente las almas al cielo, presente la mía, Madre del Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mensaje de Nuestra Señora, transmitido a la hermana Gisela Cardia en Trevignano Romano, Italia, el 3 de julio del 2023. Queridos hijos, gracias por haber escuchado mi llamado en su corazón. Amados hijos, no teman los tiempos que vendrán y que les han sido revelados. Hijitos, pidan y oren siempre al Espíritu Santo para que los guíe en su discernimiento. Hijitos, estoy aquí para enseñarles a caminar en las huellas de Jesús. Les he rogado durante muchos años por la conversión. Les he pedido continuamente que adoren a Dios en el Santísimo Sacramento, pero están demasiado ocupados con las cosas del mundo. Ahora los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Renovemos nuestra consagración. Consagración al Inmaculado Corazón de María, de San Luis Griñón de Montfort. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a todas sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que te pertenece, según sea de tu agrado. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro desde este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Y ya que soy tuyo, oh Madre de bondad, protégeme y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Mensaje recibido por el Padre Oliveira el 17 de junio de 2023. Creemos que los mensajes del Padre Oliveira deben ser oídos con cuidado, pues no está del todo claro que sean verdaderos o que vengan de Dios, en especial este último. En esta ocasión, supuestamente, la Virgen le dio el siguiente mensaje: Querido hijo, escucha con atención. En octubre de este año comenzará un periodo de gran tribulación, previsto por mí cuando estuve en Francia, Portugal y España. En esas 3 ocasiones hablé de la causa de estas tribulaciones. Estad preparados, sobre todo espiritualmente, para este periodo. Este periodo no vendrá como un estallido, sino que será gradual y se extenderá lentamente por todo el mundo. La guerra iniciada aumentará,
como visteis antes. Habrá sequías, grandes tormentas y terremotos en varios lugares del mundo. Pero como dijo mi divino Hijo, cuando oigáis tales rumores, no temáis. Llevad siempre la medalla milagrosa, a partir de hoy, y distribúyela también a tu rebaño. La enfermedad no será el único mal que se extenderá. El mal espiritual será peor. La enfermedad, sin embargo, será un gran azote. Pon la medalla de San Benito en tu puerta y no olvides llevar tu escapulario. Bendice las velas, el aceite y el agua. No tengas más dudas sobre el aceite del buen samaritano. Bendícelo y úsalo. Procura mantener el estado de gracia, pues los demonios se lanzarán sobre la humanidad con tentaciones muy fuertes, sobre todo contra los sacerdotes. Rezad por ellos y rezad también por vosotros, los que sois sacerdotes. Recordad siempre quiénes sois. Rezad también por vuestro obispo y por todos los obispos. Rezad mucho por el Santo Padre. Haced ayunos y sacrificios por él. Yo, vuestra madre y reina, estaré con todos los que se confían a mis cuidados, y no dejaré a ninguno de mis hijos abandonado, como tantas veces he prometido. Hay que decir que esta vez es parte de lo que dije en mi tercer secreto en Portugal. El 13 de octubre os daré una señal, como me habéis pedido. Por eso os he indicado esta fecha. He recibido de Dios la misión de custodiar, con los santos ángeles que el Señor ha puesto a mi servicio, a todos aquellos que me han entregado sus vidas. Habrá una gran devastación por parte de Rusia, instigada por el dragón infernal. Causará estragos en todo el mundo, pero no temáis. Este es el momento oportuno para la santidad. Recuerda que los grandes santos se han levantado en tiempos de gran oscuridad. Los tiempos de tribulación, especialmente este, no son para ser afrontados con miedo y cobardía, sino con amor y valentía. Ya ves, hijo, que por eso te he llamado en esta hora, para que recuerdes y proclames que el tiempo oportuno para la santidad es ahora, hoy, no mañana, sino ahora. La adoración eucarística debe ser tu ancla, y la cadena de esta ancla, el Santo Rosario. La adoración eucarística, los actos de reparación y los sacrificios unidos al Santo Rosario pueden cambiar todas las profecías. No olvidéis esto, la adoración y el Santo Rosario. Haced penitencia, ofreced sacrificios por la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores y la santificación del clero. Recordad que el Señor todo lo sabe y todo lo domina. Pronto llegará el triunfo de mi corazón inmaculado. Permaneced fieles en este tiempo de purificación. Confiad en la ayuda de vuestro ángel de la guarda. El tiempo de los santos es ahora. Reza, hijo querido, reza y vigila, como te he pedido hoy. Reza y vigila. Al final del mensaje se incluye una cita del Eclesiástico capítulo 18, versículos del 7 al 14. ¿Qué es el hombre? ¿De qué sirve? ¿Qué bien puede hacer y qué mal? El número de días del hombre, 100 años como mucho, como una gota de agua de mar son reputados, como grano de arena, sus pocos años en la eternidad. No obstante, el Señor es paciente con los hombres y derrama sobre ellos su misericordia. Ve su destino, que es miserable, conoce su rebeldía, que es maligna. Por ello multiplica el perdón. Por tanto, colma en ellos su propiciación y les muestra el camino de la justicia. La misericordia del hombre se limita al prójimo, pero la misericordia de Dios abarca a toda carne.